Desde la sede de Manizales damos la bienvenida a esta sesión de presentación y propuestas de candidatos a la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2018-2021. Los invitamos a utilizar nuestro hashtag Rectoría UN 2018 en redes sociales y a consultar la grabación en video de esta sesión que estará disponible en el sitio web del proceso www.consulta.nal.edu.co. El siguiente es el orden del día. Primero, presentación de cada uno de los candidatos a la rectoría. Segundo, sesión de preguntas al público. Tercero, fin del evento. Una cordial bienvenida a cada uno de los candidatos a la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia que nos acompañan el día de hoy y al público presente en el auditorio. Invitamos al auditorio a formular sus preguntas, que no deben estar dirigidas a un candidato en particular, en los formatos entregados al ingreso. Recordemos también que el personal logístico va a estar entregando los formatos para que ustedes puedan hacer las respectivas preguntas. Finalizada la ronda de presentación de los profesores, seleccionaremos al azar 3 de estas preguntas. A continuación, invitamos a los candidatos a realizar su presentación en el orden del sorteo que se realizó previamente. Recordemos que cada uno cuenta con 3 minutos. El primer profesor, la primera profesora que inicia su presentación es la profesora Edna Bonilla Ceba. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Creo que es un privilegio tener la oportunidad de iniciar este foro en la sede de Manizales. Me tocó por sorteo, pero creo que dice mucho que sea la primera y especialmente hoy en el Día de la Mujer. Entonces, pues extiendo un caluroso saludo a las mujeres que me acompañan y a los hombres también, porque creo que todos han tenido la oportunidad de tener mujeres al lado suyo que los han hecho también grandes hombres. La propuesta que nosotros hemos presentado a la comunidad universitaria no funciona. Listo. Llevamos como 20 segundos hasta que me los... Claro que sí. Gracias. La propuesta que nosotros hemos presentado a la comunidad universitaria se denomina Universidad Nacional, un encuentro con la sociedad. Creemos que es el momento de transformar la universidad, somos conscientes, somos felices, además de tener la mejor universidad de Colombia, pero es el momento de hacer grandes cambios. Proponemos 6 acciones, una universidad vigente en temas académicos, artísticos, científicos y culturales, una universidad pública, crítica, constructiva y sobre todo proactiva en la búsqueda de los recursos financieros que garanticen su sostenibilidad, una universidad líder en investigación y extensión. Aquí la sede de Manizales tiene mucho que aportarnos por las potencialidades que tiene tanto en investigación como en extensión, una universidad incluyente y saludable, una universidad que refleje la diversidad del país, no refleje el país. Yo me resisto a creer que nosotros somos reflejo del país en muchas cosas, pero sí una universidad que realmente sea incluyente para sus ciudadanos. Una universidad innovadora en su gestión. Creo que todos estamos agobiados, cansados con los trámites y demás. Necesitamos hacer cambios fundamentales en la gestión de la universidad, cambios que garanticen que esa administración está al servicio de los fines misionales, y una universidad autónoma. La autonomía universitaria se ejerce, una universidad que incida en la agenda. Para eso nosotros hemos propuesto 3 grandes retos en la universidad. El primer gran reto es recuperar ese liderazgo. Si quieren me ayudan. Esto no está funcionando. Liderazgo en todos estos temas. Para esto, ¿qué estamos proponiendo? Que la sede de Manizales nos ayude a ejercer ese liderazgo. El liderazgo empieza en casa. Tenemos que hacer la revisión, la evaluación de la reforma académica del 2008. Tenemos que garantizar que los ajustes que promueva la comunidad universitaria se materialicen. No.
Tenemos que mejorar la calidad académica de nuestros programas, tenemos que garantizar que nuestros estudiantes son excelentes académicamente, pero también son excelentes humanamente. La ética debe estar acompañando todos nuestros procesos formativos. En esta parte izquierda están unos retos que nosotros le estamos proponiendo a la sede de Manizales para continuar su mejoramiento en calidad. Si quieren, sigan. Una universidad incluyente y saludable. Tenemos mucho que hacer aquí. La deserción en la universidad nos preocupa. La sede de Manizales tiene un porcentaje de deserción un poco más alto que el nivel nacional. Les proponemos que trabajemos todos en mejorar todas las variables de inclusión y de universidad saludable. Y por último, una universidad pública sostenible financieramente. En 150 años nunca habíamos tenido una participación tan baja dentro del presupuesto general de la Nación. La propuesta que les hacemos es: exijamos los recursos al Estado, al gobierno, pero también propongamos fórmulas alternativas que garanticen su sostenibilidad. La sede de Manizales nos puede enseñar mucho, ha trabajado con el Estado permanentemente, creemos que estamos en capacidad de ofrecer fórmulas que garanticen la sostenibilidad que exige la universidad. Gracias. Gracias, profesora, por su intervención. A continuación, entonces, continuamos con la intervención del profesor John William Branch Bedoya. Bueno, buenos días a todos, colegas, estudiantes, administrativos, egresados. Quisiéramos que este auditorio estuviera más lleno el día de hoy para poder compartir con ustedes las ideas que han nacido también acá, en la sede de Manizales. Nuestro proyecto, que propende por el desarrollo de un nuevo modelo de gestión al servicio de la academia y que estará basado en la descentralización administrativa, como un fin propio de la racionalización del gasto y la optimización misma de la estructura de la universidad que tenemos en todo el territorio nacional. Es una iniciativa que nace con colegas, estudiantes y egresados de todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Y en particular en la sede de Manizales hemos tenido unos buenos aliados para trabajar en el desarrollo de esta propuesta y liderarla y llevarla a cabo con nuestra inscripción el pasado 1 de febrero como candidato número 9 en la lista de aspirantes a la rectoría para este periodo 2018-2021. Y quiero destacar, apoyado en el… ¿No lo han puesto? Me quedé ahí también. Apoyado en el video que resume nuestras principales ideas del proyecto que hemos propuesto a la rectoría, destacar elementos importantes en esta sede y que son el compromiso de este proyecto a la rectoría. Nuestro compromiso como un elemento de control social futuro en el ejercicio mismo del cargo de rector, en el acompañamiento pues, de un equipo directivo del más alto nivel. Lo primero, destacar que el bienestar universitario de esta sede, que además ha estado precedido dentro del trabajo que han hecho miembros del grupo de este proyecto, la apertura de una nueva residencia, la reciente residencia universitaria al servicio de los estudiantes. Seguiremos fortaleciendo el bienestar universitario como un elemento para garantizar la sostenibilidad en la calidad misional de la universidad. Quiero destacar también que la reciente propuesta de reclasificación del PBM es una propuesta que nace en los estudiantes de esta sede y que está ahora en consideración próxima en las instancias superiores de la universidad y beneficiarán a los estudiantes. En nuestra propuesta, un compromiso con la investigación y la extensión, que son elementos fundamentales en esta sede, pero que generarán un ejemplo y un impacto para toda la universidad, garantizando los elementos legales y tributarios que hoy adolecen en nuestro modelo de gestión académico-administrativa en la universidad y en especial en el tema de extensión. Y finalmente decir que vamos a aprovechar nuestra experiencia y trayectoria a nivel académico y administrativo en los últimos 10 años para servir a toda la Universidad Nacional de Colombia, trayendo las mejores prácticas, los mejores logros que hemos tenido en las diferentes sedes al servicio de todos. Eso ha sido propio de la naturaleza nuestra en el liderazgo que hemos tenido durante estos años. Así entonces, que temas como la cultura del dato serán un elemento fundamental para poder tomar decisiones acertadas y decisiones que efectivamente estén en pro de la comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Continuamos ahora con la profesora
Dolly Montoya Castaño. Buenos días a todos. Quiero dar un saludo muy especial en el Día de la Mujer a nuestras mujeres de nuestra comunidad académica, investigadoras, administrativas y las estudiantes, por supuesto, porque han contribuido a desarrollar nuestro proyecto colectivo de nación. Así hemos titulado también nuestra propuesta. Hay algo que quiero comentarles. Soy Dolly Montoya, química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia. Después de haber hecho una maestría en México en Ciencias Biomédicas Básicas, ingresé hace 35 años como profesora. Luego hice un doctorado en la Universidad Técnica de Múnich y estudios postdoctorales en Inglaterra en Política de Ciencia y Tecnología. He dedicado mi vida estos 35 años a la construcción de grupos interfacultades interdisciplinarios que hoy tenemos reflejado en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Es un instituto interfacultades, interdisciplinario y que ya tiene resultados que ustedes pueden ir viendo en las diapositivas. También desarrollamos la maestría en interfacultades de microbiología y el doctorado en interfacultades de microbiología. En nuestra propuesta hay 3 ejes. Primer eje, Universidad Nacional como dinamizadora de la paz. En el segundo eje, como líder propositiva del Sistema Nacional de Educación. El tercer eje es Universidad Nacional con científicos y profesionales al servicio de la sociedad y con conciencia social. En este tercer eje hemos destacado la parte académica. Debemos tener estudiantes integrales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la reforma académica en 3 puntos. El primero, respetar el proyecto de vida de los estudiantes. Segundo, la armonización de las funciones misionales en toda la formación académica, desde el pregrado hasta los doctorados. Y además fortaleciendo el Sistema Nacional de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional. ¿Y esto qué incluye? Necesitamos infraestructura y necesitamos recursos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en una administración construyendo de abajo hacia arriba, con todas las especificidades de cada sede, de cada facultad, donde todos nos veamos reflejados y con 3 criterios. Primer criterio, con el criterio de característica de universidad, universidad autónoma, universidad, el concepto de universalidad de la universidad, científica y corporativa. Y en corporativa tenemos que incluir la parte de las modificaciones necesarias en la gobernabilidad. Esto hace que necesitemos un sistema de planeación muy robusto y que a través de ese sistema podamos hacer seguimiento y mejoramiento continuo. Gracias. Gracias, profesora, por su intervención. Y continúa el profesor Juan Manuel Tejero Sarmiento. Así es más fácil. Con esta flechita los pasos. Bueno. ¿Ya está? Bueno. ¿Ya puedo comenzar? Listo, gracias. Bien, muy buenos días a toda la comunidad y un saludo muy especial, por supuesto, a todas las mujeres. Yo soy profesor desde hace 37 años. He dedicado la vida a formar estudiantes. Actualmente soy profesor titular del Observatorio Astronómico Nacional. La Universidad Nacional lidera la educación superior del país y su misión es la formación de los mejores profesionales y especialistas. Por esta razón, el foco central de mi propuesta frente a la Rectoría está en la formación de los estudiantes. Los puntos centrales son una modernización de todos nuestros espacios académicos, laboratorios, prácticas, el proceso de autoevaluación y evaluación continua de los programas curriculares que ya está en marcha, que es fundamental para modernizar nuestros programas,
Las rutas curriculares, que es una opción nueva que se presenta y que puede conducir a dobles titulaciones o titulaciones con énfasis, y por supuesto el fortalecimiento del programa PEAMA, que ha sido una estrategia de calidad y de influencia de nuestras sedes en sus regiones. El currículum y en el contexto internacional vamos a fortalecer el bilingüismo y la doble titulación en todos los programas y la formación desde el currículum de los estudiantes nuestros en liderazgo y emprendimiento. Es importante hoy para la investigación implementar la ley del spin-off, es una oportunidad única que tenemos las universidades públicas, las cuales harían un impacto muy grande en la sociedad y sería importantísimo también como una estrategia para financiar la investigación básica tan necesaria. Y haremos un apoyo decidido a los programas de doctorado. Es importante vincular a nuestros egresados y vincularlos a la academia y la universidad, con programas como la Cátedra de Egresados, el Plan Padrino, y también incluirlos en muchos de los proyectos de investigación y extensión que tiene la universidad. Fortaleceremos una política de un campus saludable y un acompañamiento integral para los estudiantes, muy especialmente los más vulnerables, para un proceso de mitigar la deserción, a pesar de que es la más baja del país. La administración será una administración de puertas abiertas, será una administración centrada en la gente y una administración descentralizada. Y me comprometo también con las demás universidades públicas por luchar por un presupuesto adecuado para la educación pública del país. Muchas gracias. Gracias, profesor, por su intervención. Y a continuación, entonces, nos acompaña el profesor Jorge Iván Bula Escobar. Bien, buenos días. También un saludo especial a mis colegas que aspiran a ser rectoras y a las mujeres de este salón. En mi época universitaria se decía, había un proverbio chino que decía que la mujer era la otra mitad del cielo, porque son el soporte fundamental también de esta sociedad. Un saludo a la sede por sus 70 años. A esta hora prácticamente se estaba iniciando el primer curso con 70 estudiantes que en escritorio prestados tomaban su primera clase. Yo quiero señalar, ustedes pueden mirar obviamente el programa más en detalle, pero quiero subrayar algunos puntos que me parecen fundamentales. Esta sede tiene una experiencia, creo que ejemplar, en materia de desarrollos de spin-off. En solo 5 años o 6 años ha desarrollado más de 60 empresas de incubación y creo que eso es un elemento central en mi programa. Poder efectivamente fortalecer las alianzas estratégicas para nuevas empresas me parece que es una apuesta que tenemos que hacer en la universidad. La segunda tiene que ver también con las redes internacionales. Esta sede igualmente hace parte de una red de innovación donde están 28 universidades de Iberoamérica y de nuevo creemos que la internacionalización debe proyectarse efectivamente no solamente a la movilidad que tenemos que fortalecer, sino también a ampliar las redes de innovación e investigación. El otro elemento que quisiera señalar y es esta sede con esa potencialidad que tiene requeriría efectivamente fortalecer sus programas académicos. Siendo una sede nacida en las ingenierías, tiene 2 programas de las humanidades y creemos que las humanidades son esenciales en su proceso de globalización. La carrera de arquitectura y la carrera de creatividad, de creación cultural. Gracias por la corrección. Y esas 2 carreras, como otros programas, requieren todavía fortalecerse porque la planta docente sigue siendo fundamentalmente de profesores de cátedra. O sea, la carrera de informática tiene más del 50% de profesores de cátedra y la carrera de arquitectura, el departamento de arquitectura tiene además casi el 47-48%. Es por tanto indispensable fortalecer la docencia, fortalecer la investigación e incluso proyectarnos de alguna manera a tener programas de posgrado en arquitectura, por ejemplo, sobre la base poder ampliar la planta, la planta de tiempos completos equivalentes en esos dos departamentos y así fortalecer también la docencia y la investigación en la sede. Finalmente, creo que es fundamental
las residencias estudiantiles o alojamientos estudiantiles. Esta sede también es ejemplar en eso, pero requiere todavía fortalecer, por un lado, la infraestructura de este campus y además ampliar la oferta de alojamiento estudiantil para los estudiantes de movilidad de PEAMA en particular y además estudiantes extranjeros. Muchas gracias. Gracias, profesor, por su intervención, y se prepara el profesor Jorge Hernán Cárdenas Santamaría. No, te pasaste la que salen las tres, la figurita. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un enorme privilegio estar con ustedes en la mañana de hoy, estar en este evento con los colegas participantes a rector. Un saludo especial a las dos mujeres del mundo del conocimiento que nos acompañan y nos honran, no solamente en este grupo de candidatos a rector, sino con su presencia en la Universidad Nacional. Voy a solamente usar una lámina, que es esta, pero antes de entrar a compartir la lámina, déjeme decir que también me siento profundamente motivado de estar en Manizales. Manizales tiene una vocación hacia la educación, la Alianza Suma, que han configurado varias universidades, y aquí también veo al rector de la Universidad de Caldas, y esas 5 universidades en Manizales han configurado unas instituciones de excelencia que cooperan, 4 de ellas con acreditación institucional. Es una maravilla tener esa movilidad de estudiantes en cursos y profesores, proyectos, convocatorias conjuntas entre la Universidad Nacional, sede Manizales, y la Universidad de Caldas para proyectos de investigación. Muestran esa laboriosidad de la región. Jorge ha mencionado los proyectos de innovación, es una realidad. Estamos muy contentos con lo que se empieza a ver del impacto hacia el emprendimiento. Tarde o temprano el país se va a dar cuenta de lo que ustedes bien saben, que aquí se configura una de las condiciones más propicias para hacer educación superior del país y para hacer educación superior de alta calidad. Eso tarde o temprano va a derivar en innovación, en una ciudad del conocimiento que ya se empieza a visualizar, y que cuando se hizo el plan de desarrollo se habló de eso. En el post de la ciudad de Manizales se habló mucho de cómo configurar una ciudad del conocimiento. Entremos en la propuesta que estamos haciendo y que compartimos a ustedes con 3 grandes ejes. El tema de la gestión eficiente, que es, ¿sí la tenemos la lámina? Sí, el tema de la gestión eficiente, ustedes lo ven ahí, el tema de la financiación pública sostenible y el tema de la modernización de la infraestructura. ¿Qué consideramos en gestión eficiente? Una administración muy volcada a la gestión, a la eficiencia, los tiempos de respuesta cortos, digamos, una administración de puertas abiertas, una administración que es inconforme con las demoras, etc. Segundo lugar, una financiación pública sostenible, resolver estructuralmente el problema de financiamiento de la universidad. Eso va a ocupar una energía considerable, no solamente el rector y las directivas, sino toda la comunidad, haciendo eco en el país, tratando de ver cómo logramos condiciones que se acomoden también en una época del posconflicto. Necesitamos situar la educación superior en un punto más alto y necesitamos aprovechar el posconflicto para hacer eso. Y tercero, un énfasis en modernización de infraestructura. Esos son los 3 ejes que vamos a trabajar. Manizales es un ejemplo para nosotros. Las innovaciones en bienestar, las innovaciones en infraestructura, Manizales las tomamos como de todo el sistema de la Universidad Nacional. Somos orgullosos de ese trabajo. Gracias, profesor, por su intervención, y nos acompaña el profesor Fabián Sanabria Sánchez. No, yo voy a estar desde aquí más fácil. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Agradezco al señor vicerrector de sede, quien le dio permiso académico a todos los estudiantes y profesores para que asistieran a este foro, del mismo modo que los envió a celebrar el Día de la Mujer.
y hago eco del trino del profesor Moisés Basserman Lerner, quien dice que ojalá no tengamos que celebrar el Día de la Mujer porque el Día de la Mujer es todos los días y que en el futuro lo celebremos todos los días. Felicitaciones a mis colegas candidatas. En segundo lugar, llegué a Manizales y me acordé de los caminos del profesor Gonzalo Duque, que marcan justamente los puentes entre la sede de la Nacional de Manizales y la Universidad de Caldas, y un poco mareado por la carretera desde Pereira hasta Manizales, llegué a descansar en este parquecito que indudablemente hay que recuperarlo. Les agradezco que fallen las láminas como han fallado en todas las presentaciones anteriores que he tenido, y entonces en este parquecito que hay que recuperar y que podría ser justamente el puente entre nuestras dos casas de estudios, me acordé también de esta imagen legendaria del ferrocarril de Manizales, en donde indudablemente ustedes tienen la posibilidad de una confluencia. Y del mismo modo quiero hacer gala de la memoria de Alfonso Carvajal Escobar, el decano insigne, el decano magnífico, que logró allá el 8 de julio del 64, cuando se posesionó ante el doctor Patiño, logró abrir unas compuertas muy claras para esta sede, ligando, por supuesto, un proyecto de ciencia y de arte y posteriormente soñando la tecnología. Pues desde aquí, desde esta sede, y rindiendo homenaje a ese decano insignia, creo que es fundamental, nuevamente muchas gracias, pensar en nuestros campus, en el campus de Palo Grande, por supuesto, en el campus de El Cable, que es patrimonio de los colombianos, y claro está, en el campus de La Nubia. Esos tres que ligan ciencia, arte y tecnología nos muestran que llegó el momento del emprendimiento, pero el emprendimiento no es para unos pocos incondicionales de una administración, sino que el emprendimiento es para todos, para todas y todos. Y esa clave es la clave de un humanismo integral que evidentemente este decano insigne, nuevamente muchas gracias, nos lo enseña, por supuesto, porque no podemos hacer negocios como burritos cargados de plata, sino que se necesita ese humanismo del cual también supo hacer eco, por supuesto, Carlos Enrique Ruiz. Y la propuesta se centra, que ustedes leen, en un alma mater más incluyente, la cinta de Möbius que liga el adentro y el afuera, la Nacional y la de Caldas. Muchas gracias. Gracias, profesor, por su intervención. A continuación, entonces, sigue el profesor Fred Gustavo Manrique Abril. Buenos días a todos y a todas. Primero que todo, una felicitación en el Día de las Mujeres, tanto a las candidatas como a las asistentes y como a toda la comunidad que nos acompaña y que verá el video proyectado si se graba, porque muchas veces están cortando, ¿no? Un saludo también a la sede por los 70 años. Y comienzo diciendo que el ejemplo que nos da esta sede es parte de ese proceso de orden, organización y entender los elementos que cada uno podemos aportar al proyecto Universidad Nacional. En Bogotá tenemos unos problemas de la infraestructura, unos edificios que hacen parte del patrimonio arquitectónico, lo mismo que en Medellín, Palmira, Manizales. Pero aquí nos dieron un gran ejemplo de cómo el patrimonio cultural de la nación se puede conservar, mejorar, usar y potenciar para el desarrollo del país. Debemos aprender esa lección desde las comunidades regionales. ¿Y por qué lo digo? Porque he aprendido a través del objeto formal de mi formación, que es el cuidado de las personas, que si cuidamos a los individuos, cuidamos a la familia, cuidamos a la sociedad, entenderemos como humanos que el futuro nos pertenece y que el presente hay que vivirlo de la mejor condición. De tal forma que cuando ponemos una propuesta como Pasión Universidad Nacional, eso es lo que necesitamos, gente apasionada que lidere procesos sociales en construcción de una nueva sociedad, no construcción individual.
Este cuidado lo he aprendido al lado de muchas mujeres y hoy coincide con el Día Internacional de la Mujer. Nos han enseñado que a partir de la planeación, del diagnóstico temprano, la posibilidad de tratamientos, las intervenciones y la evaluación continua, se hace que se recuperen las personas, de tal forma que las instituciones pueden tener el mismo proceso y las vamos a planear, las vamos a organizar, las vamos a diagnosticar, las vamos a intervenir y vamos a evaluar intervenciones. Hay una reforma académica que no ha sido evaluada, hay un sistema de ingreso a la universidad, un examen de admisión que no se evalúa. Existe una infraestructura que necesita un diagnóstico. Por lo tanto, hay que hacer ese diagnóstico, hay que hacer esa evaluación, hay que hacer las intervenciones. 3 años son cortos para hacerlo. La propuesta es un plan de desarrollo a largo plazo. Hay que hacer una cátedra, una lista, para que la sociedad sepa lo que se sabe en la universidad, o por lo menos sepa qué se hace en la universidad. Esta mañana me levantaba y veía el periódico y es parte de eso, que la sociedad sepa qué estamos haciendo. Por lo tanto, la propuesta es que con pasión creemos un modelo de universidad en términos de lo que necesitamos como humanos, como seres vivientes y como parte de una sociedad que se construye cada día. Gracias. Invitamos al último profesor para que intervenga. Él es el profesor Carlos Alberto Agudelo Calderón. Bueno, buenos días a todos. Yo soy médico egresado de la Universidad Nacional, tengo una antigüedad de 37 años como docente y 6 de estudiante, o sea, 43 años con la universidad. La principal pregunta que me hago es si ahora, en la situación del país, es el momento de hacer y persistir en los ajustes de la universidad, que son siempre necesarios. De hecho, se han logrado algunos cambios importantes haciendo ajustes. Pero creo que las circunstancias actuales nos obligan por lo menos a pensar en cosas más allá de simples ajustes, de alguna medida parches que le ponemos a los procesos, a la institución, a la organización y que algunas veces resultan. Creo que hay que ir mucho más allá. Quiero mencionar 3 o 4 grandes retos de los 10 que he planteado en mi programa. En primer lugar está el problema del liderazgo social y cultural de la universidad, en campos en donde no tiene capacidad directa de decisión, pero donde su aporte es significativo si logra convertirse en interlocutor válido de la sociedad y del Estado. Por lo menos habría 3 grandes campos. Está la política de paz en los próximos 10 años, más allá de lo que está acordado con las FARC. En segundo lugar está todo lo que tiene que ver con la educación superior, su reforma parcial o un nuevo modelo de educación superior. Ahí la universidad tiene mucho que hacer. Y en tercer lugar está la política de ciencia y tecnología, que ha mostrado su total fracaso en el país. El segundo campo es el campo del gobierno de la universidad, el sistema de gobierno. Llevamos 20 años, en el año 2000, 2005, los profesores construimos un sistema de gobierno que dio unos frutos y que ha generado un conjunto de problemas. Hoy en día está agotado, nos divide y no nos une, genera todo tipo de interpretaciones según la conveniencia de quienes en momentos como estos u otros momentos compiten a través de sistemas selectivos o sistemas meritocráticos. Y el problema de fondo ahí es cómo articulamos meritocracia y representación. Algunos representantes de los profesores han hecho una propuesta que tiene, simplificando al máximo, ampliar el consejo académico y elegir a todo el mundo. Yo he planteado una propuesta un poco distinta, de generar un modelo de meritocracia robusta y luego sí, con base en esas instituciones que se crearían, abordar y resolver el problema de la representatividad y la meritocracia. Está el núcleo duro académico, que es nuestra misión de formación, investigación, posgrados, admisión, programas especiales que requieren una atención muy importante, y conectado con este está todo lo que tiene que ver con la infraestructura, la financiación y el bienestar. Es el momento de profundizar en cambios, no temerle y cambiar con alguna profundidad a la Universidad Nacional. Gracias, profesor Carlos Alberto. Hemos terminado esta primera parte del foro. Gracias al público por la formulación de preguntas. Recordemos que elegiremos 3 al azar, las cuales serán contestadas por cada uno de los candidatos.
en el orden establecido que respondieron o que presentaron cada uno de los candidatos. Recordemos que esas respuestas, cada uno cuenta con 2 minutos. Esta vez no son 3 minutos, sino solo 2 minutos para responder. El tiempo será cronometrado. Entonces le pedimos a Viviana López que nos regale las preguntas para seleccionar. Entonces, por petición del profesor Sanabria, la profesora Edna Bonilla va a sacar la primera pregunta y ella misma va a responder la pregunta, va a empezar respondiendo. La primera pregunta tiene que ver con el sistema de salud. Dice lo siguiente: de acuerdo al estudio actual de Unisalud y la posible reforma al aporte pensional, ¿cuál es su pensamiento y propuesta de sostenibilidad? Repito, de acuerdo al estudio actual de Unisalud y a la posible reforma al aporte pensional, ¿cuál es su pensamiento y propuesta de sostenibilidad? Bueno, un saludo a las personas que han venido llegando y uniéndose al foro. Realmente esperamos un debate constructivo con participación de los estudiantes, de los profesores, de los egresados de los administrativos de la universidad. Entonces, aplaudo que la asistencia esté subiendo. Unisalud es patrimonio de la universidad, Unisalud es parte del bienestar de los profesores, de los administrativos de la universidad. Somos un régimen especial dentro del sistema general de salud. No estamos cobijados por la ley 100, sino que tenemos unas particularidades que están explícitas en la ley 647 de 2001. Frente al tema de sostenibilidad financiera hay varios elementos. El primero es la reforma que se está planteando frente al aporte que tienen que hacer los pensionados, bajarlo al 4%, que es una norma de carácter general y que se está a la espera de las altas cortes, de su decisión y de su definición. Esto representa un gran riesgo para la Unisalud, bajar el aporte. En este momento el aporte de los pensionados es mayor que el aporte de los cotizantes vigentes. ¿Qué sucedió en diciembre? Que me parece realmente dramático, una decisión de la Junta Directiva de Unisalud de excluir a los beneficiarios cotizantes del proceso de Unisalud. Hablando y revisando las cifras, estos 987 beneficiarios cotizantes reflejan un gasto para Unisalud únicamente de 1.700 millones de pesos que no pone en riesgo la sostenibilidad financiera de Unisalud. Por lo tanto, el llamado es a revisar esa decisión por parte de la Junta Directiva y más bien revisar las otras amenazas que tiene Unisalud. Gracias. Continúa el profesor. Sí, ahí está. Con respecto a la pregunta de Unisalud, es un tema que está en la agenda nuestra, en las 9 acciones que tendremos como objetivos transversales en nuestro proyecto a la Rectoría, y empiezo por decirles que esta propuesta, que propende por la sostenibilidad de la calidad misional como el elemento que hemos identificado central, el elemento a trabajar directamente en nuestro proyecto rectoral, parte precisamente de que para garantizar la calidad misional de la Universidad Nacional, que la hace líder ante la sociedad en general, pues tiene factores que afectan esa calidad misional. Uno de ellos, el bienestar de nuestros profesores y empleados administrativos, el bienestar de nuestros estudiantes, es un elemento que debemos consolidar
Y por eso hemos dicho que consolidaremos el bienestar universitario en general como un elemento fundamental para el desarrollo de la actividad diaria misional de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo lo haremos? Inicialmente tendremos que mirar la viabilidad desde el punto de vista administrativo, jurídico, técnico, financiero de Unisalud, que es una realidad que revisaremos a la luz de nuestra experticia, nuestro conocimiento, que está soportado fundamentalmente en esa trayectoria que hemos tenido en los últimos 10 años, alrededor de una filosofía de trabajo basada en las cifras, basada en el dato. La cultura del dato debe ser el elemento fundamental que prime en el futuro de la universidad para la toma de decisiones. Así que las decisiones que se vienen para Unisalud tendrán que ser soportadas en esa realidad claramente dicha de el Unisalud de hoy y el Unisalud que requerimos en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, una de las acciones concretas que debemos defender es la posibilidad de ampliar la base de cotizantes jóvenes en Unisalud. Sabemos que aunque no estamos en la Ley 100, habrá que hacer la gestión al más alto nivel, estando en la rectoría, así como se han hecho gestiones hasta el momento para temas como la estampilla, entre otros. Por lo tanto, trabajaremos en eso, trabajaremos en la gestión para ampliar la base de cotizantes jóvenes en Unisalud. Gracias, profesor. Y continúa la profesora Dolly Montoya Castaño. Gracias. Pues Unisalud va y no se va a aplicar la resolución que se sacó porque realmente no se justifica en el momento. ¿Por qué? Porque Unisalud es bienestar para las familias de profesores y trabajadores. Porque Unisalud, tenemos que hacer de Unisalud un proyecto colectivo y un uso racional de Unisalud. Y hay que garantizar la sostenibilidad también de Unisalud. Los pensionados representan 4.000 millones si se baja la cotización y Unisalud también tiene un excedente que podría también ponerse a producir. Pero hay que reglamentarlo de una vez por todos porque primero tenemos que mirar que es un régimen exceptuado y es probable que lo que dijo el ministerio no haya que aplicarlo. Por lo tanto, es importante mirar que sí somos régimen exceptuado, no régimen especial. Y Unisalud tiene sostenibilidad. Entonces, eso hay que hacerlo y tenemos que trabajar muy fuerte para que le demos estabilidad en el tiempo y para que podamos hacer lo que jurídicamente sea necesario para que Unisalud se abra también, que use sus recursos y los aplique para hacer más desarrollo y por eso nosotros pensamos que Unisalud es un proyecto que es viable y que en este momento no tiene tantos riesgos como se está planteando. Continúa el profesor Juan Manuel Tejero. Bueno, muchas gracias. Yo creo que en este tema que es muy sensible para la universidad, donde hemos tenido Unisalud desde hace muchísimos años, donde Unisalud cuando llegó a la Ley 100, que se cuestionó mucho su existencia, se defendió este sistema especial y luego cuando se hace una evaluación muy detallada de la sostenibilidad, esto fue a comienzos del año 2010, se tenía dentro de este estudio previsto que para el 2015 ya dejaba de ser viable, cosa que no sucedió. Unisalud yo creo que es muy sensible y en esto todos los candidatos estamos de acuerdo. Yo creo que este nuevo tema que está tratándose en el Congreso, si toman esta decisión, va a ser un tema muy importante para tratar en Unisalud y tomar medidas. Creo que tenemos el cuerpo y la fuerza necesaria desde lo académico, desde la parte de la Facultad de Medicina, que se conoce mucho este tema, desde la parte de la Facultad de Derecho. Creo que tenemos que poner todo el empeño para sacar adelante Unisalud. Se puede hacer, es importante, como lo dijo el profesor Branch, trabajar muy bien sobre datos, es importante también tener en cuenta algunas decisiones que se tomaron, si es posible volverlas a traer. Cuando nuestros hijos llegan a la mayoría ya para salir del sistema, tienen que salir del sistema, así continúen estudiando o coticen en otras partes. Todo esto toca reevaluarlo, porque yo creo que Unisalud tiene y debe tener la capacidad de sobrevivir a todas estas eventualidades.
Profesor Jorge Iván Bula. Sí, bueno, yo creo que Unisalud tiene dos acciones que hay que llevar adelante. La primera, creo que frente a la resolución número 1, mi propuesta es conformar un equipo de élite con los mejores abogados, los mejores médicos, los mejores administrativos, tenemos los mejores profesionales del país, y ese equipo de élite debe encargarse de llevarle al Gobierno Nacional una propuesta que resuelva a fondo, valga la redundancia, los fondos del FOSIGA para que retornen a Unisalud y podamos garantizar la sostenibilidad. Sin embargo, hay una espada de Damocles, que es justamente la que se mencionó previamente, del cambio de cotización de los pensionados. Hace 3 días, la Procuraduría General desestimó los argumentos del Gobierno Nacional, que ustedes saben tienen, dice, embargado el proyecto, y obviamente eso es un antecedente complejo, porque si las Cortes toman el concepto de la Procuraduría, obviamente las condiciones de salud se verían en riesgo. Ahí nos tocaría de nuevo tener unos expertos en esa materia para que analicen, en caso de que se llegase a aprobar la ley, cuáles serían los impactos para Unisalud o qué salidas más bien habría para que Unisalud pudiese, no obstante esa ley, tener un tratamiento diferenciado que la haga sostenible. Continúa el profesor el profesor Jorge Hernán Cárdenas Santamaría. Sí, sobre el tema de Unisalud, nosotros llegamos pues a la conclusión en el equipo de trabajo que es prudente derogar el acuerdo 1 y el acuerdo 2. Recuerden ustedes que el acuerdo 1 decía algo así como que no se puede inscribir al compañero cuando tenga la obligación de participar como cotizante, el compañero cuando ya tenga obligación de participar como cotizante, de manera que eso de alguna manera divide el núcleo familiar y haría que los servicios de Unisalud se fragmenten y se fracturen en el núcleo familiar. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. En conversaciones que hemos tenido con la misma universidad nos dicen que la situación de Unisalud en los últimos 5 años ha sido estable, de hecho tiene unas buenas reservas, de manera que en el cortísimo plazo no hay una inminencia de riesgo y por eso nosotros queremos plantear que en la Junta de Unisalud se deroguen esos acuerdos. Ahora bien, como lo decía Jorge Iván, la Procuraduría hace unos pocos días dejó conocer su posición de fondo sobre el tema de ese proyecto de ley de pensiones y está para discusión de la Corte Constitucional establecer un concepto definitivo sobre si esa ley que reduce esas cotizaciones de los pensionados es viable o no. La información que nosotros tenemos de la universidad es que en el caso de que se llegase a aplicar, esa ley fundamentalmente acogería a las personas que ganan menos de 4 salarios mínimos. Profesores que han estado por encima de esa cifra no los acogería en su integridad, de manera que eso daría un respiro a Unisalud. De todas maneras, nosotros vamos a observar ese tema. Creemos que en el cortísimo plazo habría que derogar el acuerdo 1 y 2 y estar vigilantes y atentos, me parece que como lo dice Jorge Iván, en el tema de una buena asesoría legal a fondo sobre estos temas para ver cuál es el camino y también si se requiere una ley propia para rescatar los ingresos que han ido a Ladres de los cotizantes cónyuges para rescatarlos para Unisalud. Continúa el profesor Fabián Sanabria Sánchez. Me uno a lo que han dicho mis predecesores a propósito de Unisalud, agregando o subrayando su régimen especial, su carácter de patrimonio de la Universidad Nacional y la importancia de preservar el núcleo familiar. No podemos atentar contra la salud de las familias de nuestros profesores. Eso sería un atentado gravísimo. Esa decisión que se tomó en diciembre hay que reversarla radicalmente. Es un atentado contra el núcleo familiar de nuestros afiliados, de nuestros profesores, porque es el bienestar lo que está en juego. Y ese bienestar también habría que señalarlo, y abro un paréntesis gracias a esta pregunta a propósito del bienestar universitario. El bienestar universitario no es solamente para los profesores, sino también para los estudiantes y para nuestros empleados, para nuestros funcionarios administrativos. Tenemos que gozar de la extensión cultural.
Ustedes que aquí tienen residencias, que mal que bien tienen algunas cafeterías o algunos descuentos en sus almuerzos, necesitamos propender por la seguridad alimentaria, no más hacinamiento en las residencias. La calidad de vida que tienen y sobre todo ese campus magnífico de la Nubia tiene que acabar de una buena vez por todas con ese imaginario de que cómo funcionan de bien en Manizales, que parece una universidad privada. No, lo público debe ser mejor que lo privado. Debe tener gozo, debe ser lujoso, debe tener calidad de vida. No podemos arrastrarnos y felizmente Manizales le da ejemplo a las otras sedes en ese sentido. Repito, los 3 campus, la calidad de vida y esta defensa de ese patrimonio de Unisalud es un compromiso de un alma mater más incluyente. Continúa el profesor Fred Gustavo Manrique Abril. El análisis a este tipo de preguntas y situaciones obedece a ese mérito y ese perfil que uno ha construido a través del tiempo. Mi formación como enfermero, abogado y administrador permite tener una visión diferente a mis queridos compañeros del problema de lo que nos corresponde. Entonces, una visión desde salud, y si tiene que ver con la salud de las personas. Unisalud tiene 3 componentes. Profesor Adoli, es un régimen especial no exceptuado, el único régimen exceptuado en Colombia es del magisterio en términos de educación básica secundaria, 3 regímenes especiales, en lo cual estamos nosotros cuando evoluciona la caja de previsión de la universidad y decide convertirse a una unidad de servicios que depende de la cotización, financiación, prestación y afiliación, y si algo de eso falla, lo demás falla. Financiación: si la gente no cotiza lo suficiente, no tenemos los suficientes rubros para hacer una prestación adecuada. Ahí se afecta la salud de las personas en términos de prestación. El acuerdo 01 y 02 sí afecta. ¿Y por qué afecta? Porque separa la unidad familiar y lo que va a pasar es que la persona que se va a la otra EPS exija la integración del núcleo familiar, y como es libre la afiliación, yo como profesor de la universidad me tengo que ir del grupo. Entonces, ahí el primer problema. Eso hace que se disminuya el número de prestadores, por lo tanto los grandes contratos y las grandes montos que existen para el riesgo de la salud de la gente que está en enfermedades crónicas no se puede atender. Vamos atrasados en el modelo país, en el modelo MIAS dentro de nuestro sistema Unisalud, que es muy bueno, ha sido catalogado por la Super y el Ministerio de Salud como el programa de la EPS en régimen especial mejor del país. Y bien el punto, estamos a manos de la Corte a partir de 12 o 4% de la base de cotización. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado no lo elegimos directo, se eligen a dedo, y los congresistas aprobaron una ley, el presidente la firmó y estamos a manos de unos elegidos a dedo que nos digan si se aplica o no. Por lo tanto, la elección directa que muchos proponen, lo vemos en el país, no es la mejor solución. Por último está el profesor Carlos Alberto Agudelo Calderón. Bien, no quiero referirme a los problemas técnicos del sistema de salud sobre los cuales soy experto. Hace el 2012 hicimos el estudio con el CID de sostenibilidad de Unisalud, uno de los tantos estudios que hemos hecho en los últimos 20 años. En ese estudio se destacaron unos riesgos de sostenibilidad. Uno, por ejemplo, era el de la prohibición que había para la afiliación de profesores ocasionales, eso se ha levantado parcialmente. Otro era el envejecimiento de la población que es afiliada a Unisalud. Y ahora aparecen estos 2 nuevos riesgos de sostenibilidad. Los riesgos de sostenibilidad institucionales hay que mirarlos de una manera no visceral ni emocional. Hay que hacer análisis con información certera para poder llegar a una conclusión tal como debe ser, así nos duela la conclusión, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Por un lado hay unos principios generales mundiales en todo el sistema de salud de que la persona debe recibir la atención ahí donde cotiza, primer asunto. Segundo asunto, en Colombia hay una norma que preserva la unidad familiar en la afiliación y la atención. Esas 2 cosas no son compatibles del todo, pero no aplica tampoco de manera tan radical como se ha afirmado, porque si una persona se afilia para fines de trabajo al régimen independiente, su familia no tiene que pasarse al régimen independiente. Eso no es cierto, ¿sí? Hay flexibilidad. Eso por un lado. Por otro lado está el asunto de la cotización de los pensionados, que ese sí es un riesgo de marca mayor que habrá que esperar cómo resulta al final. Entonces,
esa resolución están suspendidas. Hay una consulta en curso a ver si se logra que las cotizaciones se trasladen a Unisalud. Una vez que esto se resuelva, podemos certeramente, sin poner en riesgo ni la sostenibilidad de Unisalud, ni disgregar la familia, resolver el asunto de fondo. Terminamos con esta primera pregunta. Vamos a continuación con la segunda. Recordemos que la responde el profesor Carlos Alberto Agudelo Calderón de nuevo, así sucesivamente hasta llegar a la profesora Edna Bonilla. Y continuamos entonces, por petición del profesor Fabián Sanabria, la va a sacar la segunda pregunta la profesora Dolly Montoya. Esta tiene que ver con política. Entendiendo que de igual forma nos encontramos en época de elección presidencial, ¿con qué candidato actual se siente más afín y cómo piensa trabajar con el gobierno para dirigir la Universidad Nacional? Entonces, el primero en responder. Claro que sí, profesor. Claro que sí, va a empezar el profesor Carlos Alberto Betancourt. Entendiendo que de igual forma nos encontramos en épocas de elección presidencial, ¿con qué candidato actual se siente más afín y cómo piensa trabajar con el gobierno para dirigir a la Universidad Nacional? Bueno, primera cuestión es el voto es secreto. No voy a decir por quién voy a votar porque tampoco lo tengo claro todavía en términos presidenciales, pero digamos que las aproximaciones que hacemos todos los días de análisis, de tratar de entender, incluso de todo este problema de la designación del rector también lo obliga a uno a pensar en el asunto, es, digamos, como uno de los componentes, y el Consejo Superior lo ha puesto muy claro en las actas en las que ha tomado la decisión de designación de rector en los últimos 2 periodos, el de que, yo recuerdo incluso que dice exactamente, el profesor Patiño hace 6 años decía, se requiere un rector que tenga buenas relaciones con el gobierno. Sí, eso pues es un mensaje muy claro para quienes aspiran a ser rectores. Bueno, buenas relaciones son muchas cosas. Uno pensaría que si gana, digamos, lo que conocemos como uribismo o de alguna manera Vargas Lleras o este tipo de sectores, pues me imagino que van a ser como una barrida general de todo aquello que huela a santismo y a política de paz y ese tipo de cosas, y eso va a generar problemas en la relación con la universidad. La universidad ha desempeñado un papel, yo en mi propuesta propongo, uno de los grandes temas es que la universidad tenga un liderazgo claro en el desarrollo de la política de paz. Eso puede ser un tema de tensiones importantes. Si por otro lado gana el sector de Fajardo, pues yo realmente no tengo claro qué es lo que van a hacer, digamos que el enfoque lo tengo claro, entiendo qué es lo que pretenden, pero ¿cómo se traduciría eso, por ejemplo, en la educación superior y en la relación con la Universidad Nacional? No lo tengo claro. ¿Estarían de acuerdo con ser pilo paga o cosas de ese tipo o qué otro enfoque? No lo tendría claro. Entonces, bueno, hay otros sectores que se me escapan en este momento pero sí sería bueno un ejercicio serio, digamos, de qué representa cada uno y qué riesgos y ventajas puede haber con cada uno para la universidad. Gracias, profesor. Entonces continuamos con el profesor Fred Gustavo Manrique Abril. Estaba pidiendo que ciertas preguntas no se den porque se han habituado a preguntar lo mismo, y esto es genial, celebramos aquí con Fabián, porque son los puntos como que ponen la realidad al punto del éxtasis de estos procesos. Es cierto, pasado mañana estamos en elecciones de Congreso,
ya tomo la palabra también como dice el profesor Agudelo, el voto es secreto en Colombia y ese secreto se mantiene constitucional. Pero también sabemos que nosotros tenemos unas preferencias frente a propuestas de algunos candidatos. Y en el primero, yo no me afilio a una persona, porque también es cierto que uno no gobierna solo, sino gobierna con equipos de trabajo. Y habría que leer las propuestas. El primero que hace una propuesta en educación leíble y que uno pueda analizar paso a paso fue Vargas Lleras. Total, que no estoy de acuerdo con su propuesta vargallerista. Cuando hace algunos lineamientos se le piden a Fajardo sobre la educación, uno esperaría que un académico que viene de nosotros, desde mi lado, cuando uno soñó ser doctor, pues tenía gente ya, con doctorado, espero que uno tenga posiciones firmes y claras, y él mismo se declaró niní, y entonces uno dice, pues yo con los niní tampoco, ni lo uno ni lo otro, uno tiene que ser algo. Viene el grupo de Uribe que ha hecho unas propuestas interesantes, ya han bajado a partir de lo que pase el domingo tendrán candidato. Antier escuchaba algo interesante de una de las candidatas de ese grupo, Marta Lucía. A uno le parece parte interesante, pero cuando se pone a prometerle que si queremos educación superior, sígueme, como si fuera la salvadora y la primera vez que viene, no estoy de acuerdo. La propuesta de educación que será pedido a Petro, pues se ha pronunciado sobre la educación básica, secundaria y una reforma al sistema. Y uno preguntaría, ¿cuál reforma? Y seguimos con los otros candidatos, en un candidato que dice que no va a hacer muchos cambios, que el sistema está bien y que hay que apuntarle harto a la paz, es de la calle. Pues la universidad está en La Paz y podríamos pensar que puede ser ciertos caminos posibles. Profesor Fabián Sanabria Sánchez. Miren, en la universidad felizmente hacemos análisis político y la universidad felizmente y sobre todo la pública no es confesional, ni religiosa, ni política, ni étnica, ni sexualmente. Nuestro gran patrimonio es la diversidad y nuestra gran riqueza es la diversidad. Celebro esa consigna, que es una consigna humanista, profesor Branch, y evidentemente no tengo ningún problema de tratar con cualquiera de los candidatos que lleguen a la presidencia de la República, tanto el señor presidente Juan Manuel Santos, de quien fui su director general del ICANN, y el comisario general del año Colombia-Francia 2017 me conocen, de la misma manera como personaje nacional me conoce cualquiera de los candidatos a la presidencia de la República y saben que no soy políticamente correcto y que de la misma manera como le tengo gran cariño al profesor Albeiro, le tengo también mucha simpatía y celebro que justamente haya invitado a este foro. Entonces digo las cosas claras y el chocolate espeso como buen santanderiano. Y en ese sentido creo que nuestro deber es sacar adelante con el sistema universitario estatal, priorizando a la Universidad Nacional como líder y con ese liderazgo que jalona el sistema, una ley de educación superior en Colombia. Esa ley de educación superior en Colombia debe pelearse en el Congreso de la República y debe negociarse con el presidente, reevaluando esa propuesta que resultó peor que la enfermedad y por eso no se aprobó y se echó para atrás, el documento del SUE, al mismo tiempo inspirándose realistamente en Chile y que logremos llegar a invertir a unos 12 años, ojalá el 1.5 del PIB en las universidades públicas. La nacional debe jalonarlo y debe jalonarlo con el Congreso, con el presidente que sea elegido y a través de los medios de comunicación, y eso es lo que les ofrezco con el sostenimiento de ustedes. Profesor Jorge Hernán Cárdenas Santamaría. El profesor Agudelo dijo dos cosas que me parecen muy sabias. La primera es, el voto es secreto. La segunda es, ni lo tenemos del todo claro a este punto de la vida del país, todavía faltan información y demás, de manera que hay que esperar que se den un poco los procesos, pero lo que sí tengo meridianamente claro un poco en la línea de Fabián es que quien quiera que sea rector tiene que tener las mejores relaciones con el nuevo gobierno. De otra forma sería imposible muchos de los proyectos que se han hablado aquí, por ejemplo ese de resolver estructuralmente el problema de financiamiento, sin las mejores relaciones no sería posible. Valoro, por ejemplo, que el candidato de la calle, que es aquí de esta casa, de la Universidad de Caldas, aquí al lado, haya estado en la Universidad Nacional, haya querido entrar, lo valoro, lo aprecio, lo respeto esa gestión, como también respeto que Sergio Fajardo haya sido profesor en Minas, en Medellín,
lo aprecio, lo respeto. El candidato Vargas Lleras tiene su bisabuelo en la Facultad de Medicina Veterinaria en Bogotá, está la esfinge de Federico Lleras Acosta, su bisabuelo, profesor de la Universidad Nacional, por ahí hay un vínculo. No me extrañaría que Iván Duque padre, que fue gobernador de Antioquia, estudió en una universidad pública, en la Universidad de Antioquia, no me extrañaría que sea abogado de allá. De manera que hay que buscar los vínculos, porque lo que sí es indispensable es que el proyecto de financiamiento tenga el apoyo del nuevo gobierno. El rector de la universidad, en la línea del profesor José Félix Patiño, tiene que tener las mejores relaciones. La universidad hay que volverla a poner en el centro de las decisiones del país, acercarla, y tenemos que trabajar mancomunadamente con quienes quieran que tomen las riendas en la educación del país, en Hacienda, en planeación y por supuesto en la presidencia de la República. De manera que eso sería como lo que vemos. Obviamente la pregunta es válida, estas preguntas que ustedes hacen enriquecen la discusión, son válidas, animan este debate en direcciones que no hemos transitado. Profesor Jorge Iván Bula Escobar. Sí, a ver, yo creo que las cosas no son blanco y negro. Es cierto que hay gobiernos más amigos o unos menos amigos de la universidad pública, en el caso de las universidades públicas en particular. Y uno debe actuar sobre los espacios intersticiales, como se dice en sociología. Es decir, si uno mira el gobierno de Santos, obviamente está el programa Piro Paga, que ha tenido una repercusión importante contra las universidades públicas, pero a la vez tuvimos un acercamiento muy importante con los poderes públicos para tener la ley de estampilla nacional y otras universidades públicas. Entonces, digamos que en el juego político están esas dos, digamos, en el abanico que tenemos hoy hay dos extremos, quienes están por la educación pública plenamente, e incluso el otro extremo diciendo que habría que privatizar todas las universidades y solamente tener educación privada. Entonces yo creo que sin duda la gestión de un rector es saber afinar las estrategias de negociación dependiendo del perfil del gobierno que llegue. Es responsabilidad de un rector poder efectivamente establecer los puentes, y obviamente los puentes serán más o menos fáciles dependiendo de la orientación que tenga el gobierno nacional. Pero es claro que en el ámbito del que nos compete, que es sacar adelante una ley estatutaria del financiamiento de la educación pública, tenemos que ser muy hábiles, dependiendo de quién sea el gobierno y además dependiendo de quién sea el Congreso, porque tampoco sabemos, lo sabremos si no hasta el lunes, qué Congreso nos toque. Entonces, eso supone que quien esté en la rectoría debe ser un buen negociador, debe ser una persona muy estratégica que permita establecer los puentes independientemente de quién sea el gobierno nacional y el Congreso, y afinando las estrategias si el gobierno nacional o el Congreso no son afectos a la educación pública. Profesor Juan Manuel Tejero Sarmiento. Sí, el tema, primero, igual que mis colegas, no he tomado la decisión, me parece fundamental en el término del discurso sobre la educación oír a los candidatos, porque yo considero que la educación pública, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, está en riesgo. Vienen modelos muy complejos. Nosotros ya tuvimos un remesón hacia los años 60 con la educación básica y media. La educación pública básica y media en el país era la mejor de lejos. Luego vinieron unas medidas grandes, unos temas de cobertura, no hubo suficiente inversión y al final la educación pública básica y media comenzó un proceso de deterioro. Sigue siendo en promedio mejor que la privada, pero entró la privada a llenar unos espacios que los debía tener la pública. En ese sentido, el papel de la Universidad Nacional y de las demás universidades públicas es fundamental frente a los gobiernos que se vienen. Estas medidas toca trabajarlas muy bien y sostengo en primera instancia que la mejor defensa que nosotros tenemos hoy de la defensa de la universidad pública es seguir siendo la mejor por encima de todo. Difícilmente pueden matar algo que sea lo mejor del país. Yo creo que esa es nuestra mejor defensa frente a cualquier gobierno que se venga. Y la otra mejor defensa que tenemos es si todas las universidades públicas nos unimos como debe ser en el SUE, no como a veces ha sucedido de discusiones internas, de intereses locales. Esto es un tema fundamental de la educación pública. Hay que defenderse y para eso la Universidad Nacional tiene que seguir siendo la mejor de lejos y la mejor por encima de todas las universidades privadas.
Y a eso hay que jugarle y a eso hay que invertirle y lo podemos hacer. Profesora Dolly Montoya Castaño. Bueno, con respecto a este punto, pues me alegra mucho que se haga la pregunta. Nosotros somos un proyecto colectivo y cultural en el desarrollo de nación. Trascendemos las elecciones, trascendemos lo que en este momento está pasando y por eso creo que tenemos que tener claro también que como institución no nos alineamos ni políticamente ni religiosamente, pero sus miembros, bienvenida a la discusión entre sus miembros de todo lo que sea el debate político y sobre todo estar en la realidad del país. Lo importante, digamos, en esta situación es que nosotros entendamos que como proyecto cultural de nación tenemos que trabajar con el presidente que llegue. Así personalmente no nos guste, nos toca trabajar y hacer presencia y seguir desarrollando nuestro proyecto cultural de nación. Luego, cuando vemos los candidatos en el escenario, yo he oído casi a todos los candidatos, yo no, no les voy a decir por quién voy a votar, pero les voy a decir por quién no voy a votar inicialmente. Entonces, oí a Ordóñez decir que la educación pública se acabe y que todo debe ser pilo paga. O sea, entonces, alguien que piense así, yo creo que no es alguien por el que nosotros podamos votar. Pero si llega Ordóñez, igual nos toca negociar con él. Bueno, sí, así es, o sea, y lo peor de todo, estamos en una democracia residual, vota el 30% de la población y eso es muy grave para el país, o sea, no hay representación y eso nos pasa, por ejemplo, cuando el sí y el no, que los jóvenes no salieron. Yo quiero invitar a que hagamos un esfuerzo concienzudo de quién nos puede dar mejores garantías y por lo menos lo hagamos a conciencia. Profesor John William Branch Bedoya. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con que es una pregunta que llama a cambiar esta hegemonía que hemos tenido durante 2 semanas. Es muy plano, varias precisiones. Fajardo no fue profesor de la Facultad de Minas, profesor Jorge Hernán, nunca fue profesor de la Universidad Nacional, ni siquiera se posesionó. Así que claridades importantes para tener allí. Lo otro es que 8 de los 9 candidatos a la rectoría hoy somos funcionarios públicos y por lo tanto tengo muy claro la prohibición que hay de participar en política, así que independiente de quién sea el presidente de la República, nuestro proyecto a la rectoría buscará defender la sostenibilidad de la calidad misional de la Universidad Pública Colombiana y para eso lideraremos el SUE, el Sistema Universitario Estatal, para garantizar que efectivamente la desatención que hemos tenido por años pues logre volver a nuestra institución con los recursos que se requieren para ello. Y varios puntos que quiero destacar. Uno, es necesario pues buscar los caminos y canales que nos permitan dialogar con el gobierno que llegue y para eso tendremos que tener listo para el 7 de agosto nuestro proyecto de universidad con los puntos a destacar que se requieren efectivamente para el desarrollo de una Universidad Nacional de Colombia pública, una Universidad Nacional de Colombia equitativa, que esté al servicio de todos los colombianos, etcétera. No hay que olvidar que la Universidad Nacional de Colombia es un proyecto de nación y como proyecto de nación hay que seguirla defendiendo. Y en nuestro proyecto a la rectoría, que propende por la descentralización administrativa, pues qué mejor que una alianza con el gobierno nacional en todo el territorio nacional. O sea, lograr desde esa descentralización en los territorios, lograr hacer eso. Pero ante todo, respeto y autonomía en nuestra rectoría con el desarrollo del proyecto de universidad pública. Gracias. Continuamos con la profesora Edna Bonilla para responder esta última pregunta. A mí la pregunta me parece muy interesante porque mueve pasiones y la política es eso, es pasiones, es que pongamos a prueba todo lo que sentimos y lo que queremos. Además creo que nos ayuda también a ver elementos diferenciadores de los 9 candidatos. Para mí la política es el arte de la persuasión, para mí la política es parte de cómo con argumentos nosotros podemos seducir, respetar al otro.
Yo he hecho un análisis de las propuestas que hay en los actuales candidatos en materia de educación y uno encuentra que en todos se habla de educación con distintos matices porque todos entienden la importancia de la educación. Hay propuestas que seguramente pueden ser más interesantes que otras, mejor formuladas que otras. La Universidad Nacional y todos los somos seres humanos y seres políticos. Eso no quiere decir seres politiqueros. Y esa es la diferencia que yo estoy proponiendo. Me he resistido a creer que esta campaña a la Rectoría tenga las mismas reglas, los mismos juegos de campañas políticas que se están dando en el país. Hemos invitado a una construcción colectiva de programas. Por último, nosotros en nuestro programa estamos diciendo una universidad que ejerce su autonomía universitaria y que incide en la agenda pública. En 150 años no hemos sido política de Estado, hemos sido políticas de gobierno. Y entonces nos va bien o nos va mal dependiendo del gobierno de turno. La propuesta que nosotros estamos haciendo es llamar la atención a la sociedad sobre la importancia de la educación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando articuladamente con ellos y convenciéndolos del valor de la educación y de la importancia de la Universidad Nacional como Universidad del Estado, como la Universidad de la Nación. Gracias, profesora, por su intervención. Y nos queda faltando entonces la última pregunta del público. Entonces le vamos a pedir a la profesora Edna Bonilla que nos saque a uno de los profesores, entonces, para que nos saque la última pregunta. Del extremo centro. Esta pregunta tiene que ver con inclusión. Con respecto al examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cómo lo modificarán para personas en condición de discapacidad cognitiva? ¿Cómo lo harían? Entonces, en este sentido, empezamos por la profesora Edna Bonilla Cebá. Por la mitad, entonces empecemos por la mitad. Empecemos por el profesor Jorge Iván Bula Escobar. A ver, yo creo que esa es una pregunta central. Nosotros hemos establecido 3 pilares para nuestra propuesta: inclusión, innovación y convergencia. Y creo que los 3 pilares hacen referencia al problema planteado en la pregunta. Sin duda hemos avanzado en el examen de admisión para ofrecer las mejores condiciones para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero debemos todavía afinar mucho más los instrumentos. El otro día hablaba con una colega de ciencias y me decía, que además es especialista en el tema, me decía, usted no le puede poner el mismo tiempo del examen a una persona que tiene alguna dificultad cognitiva. Por lo tanto, debemos afinar el instrumento de forma tal que si hay un aspirante a la universidad que pueda tener alguna dificultad, obviamente le garanticemos todas las condiciones, absolutamente todas, para que él pueda realizar su examen de la manera mejor posible. Entonces tenemos que revisar efectivamente los procedimientos para las personas de discapacidad. Nosotros tenemos un observatorio que creamos cuando yo estaba en la Vicerrectoría General, justamente de inclusión para las personas en esas condiciones. Y ese observatorio debe ser también el instrumento que podamos poner en funcionamiento para que nos recomiende cuáles serían las medidas o los procedimientos a seguir para que un estudiante en esas condiciones pueda tener todas las garantías posibles de presentar su examen. Gracias. Continuamos con el profesor Juan Manuel Tejero Sarmiento. Empezamos así. Gracias. Sí, en el examen de admisión se ha avanzado en estos temas. Aquí yo quiero comentar 2 cosas que son importantes. El reconocimiento de una persona cuando tiene discapacidad. Cuando el aspirante se inscribe, él tiene que comunicarnos su discapacidad
Y esto es un tema que no es fácil en la sociedad, puesto que se sienten discriminados y muchas veces no la reconocen o no la quieren reconocer. Esa es una de las dificultades grandes. Como decía el profesor Gula, iniciamos hace un tiempo con el Observatorio de Discapacidad y tenemos también un gran apoyo de la maestría en discapacidad que tenemos en la sede de Bogotá. Y este es uno de los trabajos fundamentales, puesto que todo el proceso de conocimiento, todo el proceso del examen, todo el proceso de la capacidad, digamos, de lo que es lectura, tenemos intérpretes, pero aún en este campo hay una variedad de situaciones específicas que ameritan un trabajo investigativo muy profundo, porque las discapacidades no solamente son discapacidades, pueden ser físicas, pero también esas discapacidades físicas pueden tener incidencia en algo cognitivo. Este es un tema estratégico y fundamental y la universidad tiene y debe trabajar en esta dirección, al igual que toda la comunicación precisamente para toda esta población, que cada vez es mayor y afortunadamente han ingresado cada vez más en esta situación a la universidad y lo que hemos visto es que han tenido éxito en sus trabajos, más allá de las dificultades que uno encuentra, porque también en todas nuestras clases, laboratorios, etcétera, toca comenzar a tener en cuenta todos estos detalles. Este es un tema muy actual y son los temas que la universidad puede trabajar y puede resolver y contribuir muchísimo a la sociedad. Profesor Jorge Hernán Cárdenas Santamaría. Muy bien. Sobre este tema, digamos, de examen de admisión, yo creo que a la universidad le hace falta una discusión muy amplia, ¿sí? Y yo me atrevo a decirlo porque en los recorridos que hago por toda la universidad encuentro críticas, y yo entiendo que el examen de admisión es muy del corazón de la universidad y es muy, digamos, parte de la identidad casi de esta institución, por eso hay que mirarlo con mucho cuidado, pero al mismo tiempo veo la necesidad de abocar cambios, porque por ejemplo el examen de admisión de alguna manera priva que jóvenes se puedan presentar, no tienen el acceso en todo el territorio, tendrían que ir a ciertos sitios del territorio, digamos de alguna manera precluye el acceso de más y más personas. Pero de otro lado también tenemos el problema de las vocaciones, un examen que parece que lo va a uno condicionando a unas áreas y no a otras y después puede generar fenómenos de deserción. No hemos evaluado esa política que tuvo la administración Mantilla. Con relación a este tema de las personas con discapacidad, pues hay que mirarlo. También valoro que algunos grupos estudiantiles han abocado reformas, por ejemplo, al puntaje básico de matrícula, incluso el representante estudiantil en el superior, que casualmente aquí en la sede también tiene participación esa representación estudiantil en el superior con el equipo que hacen entre Andrés Salazar y Carlos Paz, pues han estado muy atentos a mirar estos tipos de temas, como también los temas de bienestar, como también los temas de alojamiento, en los cuales esta sede ha avanzado mucho y tenemos que tomar esos aprendizajes. Pero yo lo que diría es que sometería el examen de admisión a una revisión cuidadosa en todos los frentes, no solamente este tema de personas con discapacidad, dando las condiciones, las garantías. Profesora Dolly Montoya Castaño. Bueno, estamos hablando de la inclusión y la inclusión, decimos la Universidad Nacional somos todos. Cuando estamos hablando de la inclusión, no solo estamos hablando de la discapacidad cognitiva, estamos hablando de la inclusión de las mujeres, los jóvenes, de la niñez, y hay mucho trabajo en la universidad, de hecho, en los observatorios y un trabajo de estos observatorios en todos los temas de inclusión. Yo creo que esto hay que seguirlo estimulando, trabajando en todas las sedes. Respecto al examen de admisión, tengo dos apreciaciones. La primera, nuestro propósito es la formación de estudiantes integrales. Eso quiere decir que no importa la condición, los estudiantes deben tener formación integral y también hemos planteado los estudios generales para potenciar
al estudiante de manera integral. Lo otro es el examen ya de admisión propiamente dicho, que tiene que brindar las garantías para todos los estudiantes y ser incluyente y, por supuesto, para la discapacidad cognitiva hay que hacer un programa, tenemos que aprender más a hacerlo. Hay expertos, ¿por qué no los consultamos y les preguntamos cuál es la mejor manera de hacerlo? Pero además, el examen de admisión, cuando un estudiante llega a la universidad, trae su proyecto de vida y aquí viene a que lo enriquezcamos en el ambiente de la universidad. Y lo que nosotros hacemos es cambiarle el proyecto de vida y lo mandamos a estudiar a otra sede, lo que pronto a él no le gusta. Y llegamos a tener el 50% de los estudiantes en Palmira de Bogotá. Sobre esto hay que reflexionar seriamente. Profesor Fabián Sanabria Sánchez. Hay que evaluar indudablemente ese nuevo examen de admisión de la Administración Mantilla, que tengo entendido se hizo y muestra buenos indicadores iniciales, pero no muestra tanto cómo se baja la deserción o se sube o se mantiene de acuerdo a los niveles normales que se considera normal que la gente pueda desertar. El problema de la concepción del examen de admisión es que si no te toca hacer lo que te gusta, haz que te guste hacer lo que te toca. Y me parece que hubiera sido fatal si yo le hago caso a los que cuando me preguntaron, mi hijo, ¿qué quiere ser cuando grande? Y les dije que antropólogo y que sociólogo, entonces que me iba a morir de hambre. Nunca me he muerto de hambre. Entonces hay que optar por lo que uno quiere y desea y hacerlo muy bien. Y en ese sentido, en los últimos años he reflexionado y he mirado modelos de inclusión universitaria y por eso esta consigna de un alma mater más incluyente. Nuestro máximo legado de este sesquicentenario es que hemos trabajado radicalmente por la gran inclusión en la calidad de la educación superior de Colombia y debemos seguir ahí sabiendo que nunca es suficiente. Por supuesto, hay que empezar por cambiarle el nombre al Observatorio de Discapacidad y decir en condición de discapacidad. Los nombres hacen las cosas. De pronto estamos perdiéndonos a un Stephen Hawking sin saber, a un violinista extraordinario que puede tener problemas comunicativos, no importa. Pero la inclusión no es solamente eso, la inclusión tiene que ser de todos y para todos. Inclusión no solamente en condición de discapacidad, en bienestar, sino inclusión que si algún día viene Alejandro Ordóñez Maldonado al León de Grave, no solamente no lo chiflen, sino que no lo linchen. Eso es la inclusión. La inclusión es que podamos escucharnos en las reglas de juego de pares, sin cartas marcadas por debajo de la mesa. Y eso es lo que propongo, unos y otros, Caldas y la Nacional. Profesor John Williams Branch Bedoya. El tema de la inclusión a que hace referencia la pregunta nos permite desde nuestra propuesta hacer referencia a la misma desde lo general a lo particular. Unidos en la diversidad es nuestro gran eslogan. La Universidad Nacional de Colombia es una universidad que se caracteriza por ser diversa regionalmente, diversa en áreas de conocimiento y diversa en la población que la conforma. Por lo tanto, cuando se habla de inclusión, es un elemento que se conoce y se reconoce de la Universidad Nacional de Colombia de décadas atrás. Por lo tanto, debemos seguir construyendo sobre esa línea de trabajo que ya ha dado resultados y frutos en el pasado en nuestra institución. Ya tenemos programas de admisión especial que demuestran que realmente respondemos al tema de inclusión para la población en diferentes lugares del territorio nacional, a los cuales no llega la educación superior de calidad, a los cuales el Estado ni siquiera ha llegado. Por lo tanto, debemos seguir en esa línea, en una línea de trabajo donde efectivamente la inclusión, y en este caso específico, los programas de inclusión, ya sea de admisión especial o para estos programas que responden a las personas con discapacidad en cualquiera de los temas, pues nos comprometemos a que habrá mayor recurso humano, recurso de infraestructura física y tecnológica que pueda atender esos temas. Y para que efectivamente se pueda dar un examen de admisión que le dé inclusión a esa población, pues
haremos uso de prácticas que ya se vienen usando en la Universidad Nacional de Colombia. Recordemos que la Universidad Nacional de Colombia va más allá de la Plaza de Bolívar de Bogotá, del Parque de Berrío de Medellín, de la Plaza de Bolívar de Manizales. O sea, la Universidad Nacional es la Universidad de la Nación y en ella ya tenemos resultados y experiencias previas como la que hemos hecho en Medellín en el tema de acompañamiento integral. Gracias. Profesor Fred Gustavo Manrique Abril. Lo decía, hay que escuchar a las regiones y saber lo que se sabe en la universidad. Sabemos de Manizales, cuando los escuchamos, que la primera ciudad en Colombia incluyente de personas con discapacidad y que tiene mayor cantidad de políticas reales y efectivas es Manizales y la región de Caldas. Y uno se preguntaría por qué el desarrollo investigativo y teórico, y lo decía Fabián hace rato, personas con discapacidad y han investigado y han publicado y han puesto en el contexto nacional e internacional una problemática que no se discute. Debemos aprender las otras sedes de eso y la pregunta es muy clara en entender si es posible modificar o ajustar el examen de admisión en personas en situación de discapacidad cognitiva específicamente. Podemos haber hecho unas modificaciones a otro tipo de discapacidades, pero específicamente a esta no le hemos hecho caso. Y creo que viene la pregunta porque Pablo Pineda se gradúa, el primer graduado con síndrome de Down en Europa de una universidad, y dice, le permitieron abrir las puertas y hoy es psicólogo, actor y representa a los de síndrome de Down con las posibilidades que se le habían limitado por mucho tiempo. Creo que la universidad necesita pensarlo, llamaremos a los grupos de investigación a pensar un examen de admisión que permita a las personas con Down, Asperger, retraso mental, etcétera, poder desarrollar un examen que permita evaluar habilidades artísticas, musicales y demás en este tipo de personas y cómo esa limitación en términos verbales, matemáticos y lingüísticos que tienen las personas en situación de discapacidad son superadas porque la prueba sí limita ese acceso. Entonces hay que pensarlo y proponer una alternativa para que la universidad realmente cumpla esa inclusión que necesita. Profesora Edna Bonilla se va. La pregunta hace referencia al examen de admisión para las personas en situación de discapacidad. La pregunta no hace referencia al examen de admisión, digamos son dos elementos diferenciadores. Lo primero, el examen de admisión a las personas en situación de discapacidad, en este momento la Dirección Nacional de Admisiones y el sistema de admisión le da las garantías. Ejemplo, si la persona tiene una discapacidad visual, el aspirante tiene la opción o del lector o del sistema braille y más tiempo en el examen si se requiere. Si la persona tiene una discapacidad auditiva, la universidad trabaja con las personas que tienen el lenguaje de señas. Entonces, en este momento, la universidad le está dando las garantías a esas personas. ¿Qué es lo que sucede? Que el problema lo tenemos en otro momento y es cuando el estudiante ingresa a la universidad. Cuando el estudiante es admitido en la universidad, no hemos ajustado todos nuestros procesos pedagógicos, todo nuestro conocimiento a esas personas que tienen unas potencialidades. Si ya están pasando el examen de admisión, ya nos están diciendo mucho de sus otras capacidades. Entonces, lo que tendríamos es que revisar con el Observatorio de Discapacidad, que comparto con Fabián, deberían cambiar el nombre, Situación de Discapacidad, ¿qué podemos hacer para mejorar? El observatorio se creó en 2016, hasta ahora tienen plan de trabajo. Tenemos que darle un tiempo, pero acompañar ese observatorio para que podamos trabajar por esas personas en situación de discapacidad para hacer realmente una universidad incluyente y saludable. Gracias. El último profesor en responder es Carlos Alberto Agudelo Calderón. Bueno, discapacidad e inclusión es un problema social y cultural y también de salud pública.
Pues nosotros manejamos la parte de salud pública. En las universidades de la Facultad de Medicina se le han hecho muchas recomendaciones hace ya décadas sobre qué ajustes debe hacer, por ejemplo, en las instalaciones físicas para el acceso de personas discapacitadas. El último inventario que se hizo en Bogotá mostraba que estábamos como en un 65% de lo que se había recomendado. Hay que seguir ese camino. Pero una cosa es la discapacidad cognitiva y otra cosa son las otras discapacidades. La discapacidad cognitiva tiene unas consecuencias importantes, digamos, en el acceso a la educación superior, en todo lo que implica los aprendizajes basados en la extracción y en el manejo de las capacidades de integración, inteligencias múltiples, etcétera, etcétera. Eso ya está estudiado por la psicología. Y eso por un lado, y por otro lado las desigualdades tan notables que hay en términos sociales con respecto a estas personas con discapacidad cognitiva impiden que lleguen siquiera, sino excepcionalmente, a la educación superior y se presenten incluso a un examen de admisión. Realmente ahí el problema no es el examen de admisión, sino que se requiere una evaluación muy precisa, psicológica, para poder examinar de qué manera podría ingresar y seguir y continuar y tener éxito. En la Facultad de Medicina, en la Maestría de Salud Pública, en la Maestría de Discapacidad e Inclusión Social, hemos tenido estudiantes que tienen diferentes discapacidades neuromusculares, más no cognitivas, y han logrado graduarse y exigen todo un programa de apoyo y acompañamiento, comenzando porque requieren, por ejemplo, cuando llegan en silla de ruedas, que haya accesos físicos, que tengan otro estudiante que los acompañe todo el día para cubrir sus necesidades, y luego cuando se van para la casa pues tienen otro sistema de apoyo. Es un problema muy complicado realmente. ¿Sí? De esta forma finalizamos este evento de presentación de propuestas de los candidatos a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y los invitamos a ser parte de este proceso. Recordamos que la grabación de esta sesión estará disponible en el sitio web del proceso www.consulta.unal.edu.co. Muy buenos días para todos y gracias por su asistencia y participación.